Es así como los rumores comenzaron a correr como pólvora. La doña, como era conocida María Félix, jamás permitía que alguien la tomara por sorpresa. Sin embargo, con Mistral, había algo distinto, una rendición sutil, casi imperceptible. ¿Fue acaso una atracción prohibida, o simplemente una de las muchas leyendas tejidas por la prensa? Quienes estuvieron presentes en el rodaje de La Bella Otero han contado que las escenas de amor entre ambos actores no necesitaban dirección. Bastaba que el director dijera, acción, para que la energía entre ellos hiciera vibrar el estudio. A pesar de ello, jamás fueron vistos juntos fuera del trabajo. Nunca una cena, y es que si de algo sabía María Félix, era guardar las apariencias. Había sido esposa de Agustín Lara, de Jorge Negrete, hombres que la marcaron, la idealizaron, pero que jamás lograron controlarla. Con Jorge Mistral, la dinámica era otra. No había dominio, solo fuego. Eran dos volcanes en silencio. Y como bien se sabe, los volcanes dormidos suelen despertar con una furia que arrasa todo a su paso. En una de las habitaciones privadas del hotel donde se hospedaban durante el rodaje en Europa, un empleado del servicio contó años después que cada madrugada, una figura masculina llegaba en sigilo. Se quedaba por horas, y luego, desaparecía, pero lo más impactante fue la existencia de cartas, que supuestamente ambos intercambiaban. Escritos en los que se hablaba de amor, de rabia, de imposibilidad. En una de ellas que nunca fue publicada, pero de la cual se filtró su contenido a una revista española en los años 80 se decía: mi alma te busca incluso cuando tú decides desaparecer. A tu lado soy fuerte, pero también vulnerable, nunca creí que amar fuera también una forma de sufrir con placer. ¿Era esa carta real? ¿La escribió Jorge? ¿O fue parte de una estrategia publicitaria? Nadie lo sabe con certeza. Pero el contenido hablaba de una pasión tan profunda como silenciosa. Una pasión que no podía ser expuesta. En el momento cumbre de sus carreras, tanto María como Jorge sabían que cualquier escándalo podría costarles contratos, reputación y respeto. La Félix era vista como una diosa inquebrantable. Mostrar debilidad por amor, someterse emocionalmente a alguien, era impensable para su imagen. Por su parte, Jorge Mistral era un hombre perseguido por sus propios demonios. La fama lo había cambiado. El alcohol, las deudas, las frustraciones, su sonrisa pública escondía un abismo. Ambos decidieron, según algunos allegados, no oficializar jamás su relación. Era un pacto de honor, de amor profundo, pero condenado. Una relación que vivió entre susurros, miradas furtivas y una promesa, guardarlo todo hasta la muerte. A principios de 1972, Jorge Mistral se encontraba en un estado emocional muy deteriorado. Había perdido papeles, su economía estaba en ruinas, y su salud mental se quebraba día a día. Fue entonces cuando, en una entrevista jamás publicada, pero cuyo audio se filtró años después a través de un periodista español, Jorge dejó entrever la verdad. En ese testimonio, con voz temblorosa y cargada de tristeza, dijo: he amado pocas veces, pero a una mujer la amé con todo lo que fui y lo que ya no soy. Ella era indomable, imposible, y quizás por eso, inolvidable. Si algún día se sabe la verdad, que se sepa que no fue por cobardía, fue por respeto. Porque algunos amores no son para vivirse a la luz del mundo, sino para guardarse como un secreto sagrado. El periodista le preguntó si se refería a María Félix. Mistral solo sonrió y bajó la mirada. Días después, Jorge Mistral se quitó la vida en su departamento. Tenía apenas 51 años. Cuando se le preguntó a María Félix sobre Jorge Mistral, su respuesta fue breve, casi mecánica. Fue un gran actor, lo admiré, y lo respeté. Nunca más volvió a mencionarlo. Pero quienes la conocían afirman que, tras su muerte, guardó por semanas una fotografía de él en su tocador, algo que jamás hizo con otros actores. Una de sus asistentes personales reveló que, durante las noches, la doña encendía una vela y miraba al horizonte por horas. Murmuraba frases en voz baja. Parecía que lloraba, aunque nadie la vio derramar una lágrima. Porque María Félix nunca se permitió llorar en público, ni siquiera por amor. Décadas más tarde, surgieron múltiples versiones, rumores, e incluso supuestos diarios personales de ambos actores. Pero la realidad es que nunca hubo una confirmación pública, solo piezas dispersas de un rompecabezas. Porque hay historias que no nacieron para los titulares, sino para alimentar el alma del mito. Amores tan intensos que no soportan el peso del mundo. Hoy, más de medio siglo después, todavía se debate si el romance entre María Félix y Jorge Mistral fue real o una fantasía colectiva. Pero en el eco de sus palabras, en la profundidad de sus miradas compartidas en pantalla, y en el estremecedor silencio de sus despedidas, vive una historia que sigue latiendo. Y quizás, solo quizás,
en algún rincón del universo, los dos se encontraron de nuevo, libres de juicios, cámaras y contratos. Y esta vez, no necesitaron esconderse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jorge Mistral y María Félix vivieron un amor secreto? ¿O todo fue un rumor cuidadosamente alimentado por el misterio? Déjanos tu comentario. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Porque detrás de cada estrella, hay un corazón que también supo amar, en silencio. Jorge Mistral fue mucho más que un rostro atractivo o un galán de cine. Desde joven se mostró como un muchacho sensible, introvertido, con una gran capacidad para el arte, pero con una energía intensa que no sabía cómo canalizar. Tras la Guerra Civil Española, su familia buscó una nueva vida y Mistral comenzó a trabajar en pequeños teatros, sintiendo que el escenario era el único lugar donde podía ser él mismo sin ser juzgado. Fue precisamente en los escenarios donde llamó la atención de productores, y poco a poco, fue escalando hacia el mundo del cine español, hasta convertirse en una figura popular. Pero fue en México, en plena época de oro del cine nacional, donde su rostro, su acento y su magnetismo estallaron con una potencia única. Y con la fama, llegaron los suspiros, los romances, y también los fantasmas. Cuando Jorge Mistral llegó a México a finales de los años 40, fue recibido con recelo por algunos. No era mexicano, y venía a competir con galanes como Pedro Infante, Jorge Negrete o Arturo de Córdoba. Pero su personalidad distinta, su acento seductor y su elegancia europea lo convirtieron en una figura irresistible para las mujeres, y también para las cámaras. Su participación en películas como El Derecho de Nacer, 1952, Cuando me vaya y La duda lo consolidaron rápidamente como uno de los actores favoritos del público. Su forma de interpretar a hombres atormentados, románticos, incluso crueles a veces, reflejaba una verdad emocional que pocos actores podían transmitir. Pero esa intensidad no era actuación, era una parte esencial de su alma. Pese a su fama de galán, Jorge Mistral no fue un mujeriego vulgar. Él amaba con intensidad, con devoción casi poética. Entre los romances más comentados, aunque nunca confirmados oficialmente, se encuentran nombres como María Félix, Silvia Pinal, Katy Jurado y algunas actrices españolas de renombre. Pero detrás de cada amor, parecía haber una herida abierta que no cicatrizaba. Se casó en 2 ocasiones, y tuvo hijos. Pero jamás logró una vida familiar estable. Decía que su corazón no sabía descansar. Quería amar, pero también escapar. En cartas personales encontradas tras su muerte, se encontraron frases estremecedoras como: amo tanto que me duele, y cuando me duele, huyo, y cuando huyo, me destruyo. Conforme pasaron los años, Jorge Mistral empezó a sentirse vacío. El cine ya no lo satisfacía. Las propuestas eran menos interesantes. Su belleza comenzaba a desvanecerse, y con ello, su identidad artística. Intentó dirigir, escribir, reinventarse. Incluso protagonizó películas menores solo para sobrevivir. El público aún lo quería, pero la industria era implacable. La juventud de otros actores llegaba como una ola arrolladora. Y él se sentía desplazado, olvidado, traicionado por el mismo mundo que lo había coronado rey. Fue en este periodo donde sus amigos comenzaron a notar su cambio de humor, su tristeza, su tendencia a aislarse. Algunos aseguran que cayó en una profunda depresión. Otros dicen que sus noches se volvieron oscuras, marcadas por el alcohol, la frustración y los recuerdos. Es así como la confesión fue en septiembre de 1972, Jorge Mistral fue encontrado muerto en su departamento en Ciudad de México. Se confirmó que se quitó la vida con un disparo en el pecho. Tenía apenas 51 años. Pero lo más inquietante no fue el hecho de su suicidio, sino una carta que dejó atrás. La nota, escrita a mano y hallada en su escritorio, decía: no culpo a nadie, esta vida me dio momentos hermosos, pero no encontré mi lugar. Amé a una mujer que nunca pude tener, y cargué con un dolor que nunca pude explicar. Si alguien alguna vez cuenta mi historia, que sepa que no fui cobarde, fui humano. Esa última línea estremeció a sus seguidores. Porque Jorge Mistral siempre fue visto como fuerte, altivo, indomable. Pero en esa nota, se mostró como un hombre vulnerable, dolido, roto por dentro. Y lo más impactante, es que nunca dijo quién era esa mujer que tanto amó y no pudo tener. Algunos afirman que fue María Félix, con quien tuvo una relación secreta. Otros aseguran que fue una mujer anónima, fuera del medio. Lo cierto es que ese amor imposible lo acompañó hasta el final. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral dejó una huella imborrable en la historia del cine hispanoamericano. Fue un actor diferente. No solo era atractivo, era inteligente, complejo, humano. Sus papeles no eran planos, eran tormentas emocionales. Además de actuar,
escribió poesía, dirigió películas, y buscó constantemente entender el alma humana. Hoy, muchos jóvenes no conocen su historia completa, pero aquellos que lo vieron actuar, jamás lo olvidaron. Su vida fue una montaña rusa, una combinación de gloria, amor, pérdida, silencio y drama. Un verdadero artista en todo el sentido de la palabra. La figura de Jorge Mistral aún provoca debates. Fue víctima del olvido, fue presa de su propia sensibilidad. Se rindió, o simplemente entendió que ya no podía seguir. Y si hoy pudiera hablar, ¿qué nos diría? Tal vez solo repetiría esa frase que dejó escrita. No fui cobarde, fui humano. Porque ser humano, en un mundo donde se espera perfección, es a veces el acto más valiente. Jorge Mistral nos enseñó que detrás de cada galán, hay un ser sensible, un poeta, un luchador, y a veces, un hombre que solo buscaba amor y comprensión. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario con tus recuerdos o pensamientos. ¿Conocías esta parte de su vida? ¿Qué opinas de su legado? No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal, porque aquí honramos a las leyendas, aquellas que brillaron con fuerza, aunque su luz se apagara demasiado pronto.